Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está realmente decidido a confrontar a la política neoliberal, no solo dentro del territorio mexicano, sino a declarar esta guerra en una visión internacional, tanto que pues se dice no estar de acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, organismos que según López Obrador pues han impulsado esta política neoliberal que ha empobrecido a México. Se habla aquí en México de 40 millones de personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Entonces López Obrador pues hizo un pronunciamiento puntual sobre esta proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico en lo que va pues ya de esta administración de Andrés Manuel López Obrador y lo que proyecta para finales de 2019. Esto es lo que le tengo para usted el día de hoy, así que quédese con nosotros aquí en la política en el mundo. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Y bueno, vamos a este polémico asunto entre el Fondo Monetario Internacional y la postura de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien de plano pues ha dicho que está en contra de la política neoliberal, y es que le dio una puntual respuesta a este pronóstico del Fondo Monetario Internacional, esta información que se da a conocer a través del Financiero, este diario especializado en temas obviamente que tienen que ver con la economía y las finanzas. Y bueno, déjame ir directo a esta información. El Fondo Monetario Internacional pronosticó una baja de crecimiento de México a 0.9% desde el 1.6% para 2019. En general, el organismo recortó los estimados para el crecimiento de la economía global a 3.2% en 2019 y 3.5% en 2020. Llama mucho la atención porque el presidente de México, López Obrador, quien pues ha dicho que está en contra, obviamente, de esta posición que da a conocer el Fondo Monetario Internacional, y dice que la política neoliberal pues ha sido la principal responsable de generar 40 millones de pobres en México, familias que viven en pobreza y pobreza extrema. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional pues dice recortó por quinta vez en los últimos 12 meses sus expectativas de crecimiento económico para México ante un panorama permeado por una debilidad en la inversión. El Fondo Monetario Internacional estimó que el Producto Interno Bruto crecerá 0.9% en 2019 comparado con el 1.6% que pronosticó en abril pasado y desde el 2% que estimó en 2018. Para el 2020 dejó su pronóstico en 1.9%, tal como lo ubicó en sus perspectivas económicas de abril pasado. En su reporte de actualización de las perspectivas económicas mundiales de julio, el organismo atribuyó su ajuste a la baja en el estimado del crecimiento de la economía mexicana, a la débil inversión que continúa ante la caída de la confianza y el riesgo de que aumente el costo de la deuda producto de la rebaja en la calificación soberana. Bueno, en general el organismo recortó los estimados para el crecimiento de la economía global a 3.2% en 2019 y 3.1% en 2020. El 0.1 punto menos de lo previsto en abril pasado para cada año. Para América Latina el ajuste fue más considerable, a 0.6% en 2019 desde el 1.4% que estimaba en abril, y una aceleración para el 2020 con una tasa de crecimiento de 2.3%. La considerable revisión a la baja para el 2019 en la región refleja las rebajas de calificaciones crediticias de Brasil y México, es lo que explica el informe. Para México fue la quinta baja al hilo en los pronósticos de crecimiento económico desde el 3% que llegó a estimar en enero y en abril de 2018. Y bueno, obviamente
Por ejemplo, aquí los riesgos que se inclinan a la baja, el Fondo Monetario Internacional advierte que los riesgos para el pronóstico se inclinan principalmente a la baja e incluyen nuevas tensiones comerciales y en el ámbito de la tecnología que perjudiquen el ánimo y frenen la inversión. Considera también la vicisitud de un aumento prolongado de la aversión al riesgo tras varios años de tasas de interés bajas y una intensificación de presiones deflacionarias que agraven las dificultades para el servicio de la deuda, restrinjan el margen de la política monetaria para contrarrestar las desaceleraciones y prolonguen más de lo normal los shocks adversos. En el terreno comercial, el organismo reconoce que Estados Unidos ha incrementado aún más los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y China ha respondido elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. También, si bien tras la cumbre del G20 celebrada en junio, ahí se evitó una nueva escalada de estas medidas, las cadenas mundiales de suministro de tecnología se vieron amenazados por la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones. No se ha disipado la incertidumbre relacionada con el Brexit y las crecientes tensiones geopolíticas han alterado los precios de la energía. Y mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, no tengo confianza a organismos como el Fondo Monetario Internacional. AMLO pues dijo no estar de acuerdo con esta baja de pronóstico de crecimiento. El presidente mexicano aseguró que mantiene su apuesta de que el país crecerá 2% este año pese a las estimaciones. López Obrador externó esto y dijo que el organismo, este Fondo Monetario Internacional, pues no está dentro de la expectativa que tiene su gobierno. El mandatario comentó que se mantiene pues obviamente firme en que México crecerá 2% este año y además consideró que el organismos como el Fondo Monetario Internacional deberían ofrecer disculpas al país por haber impulsado las reformas estructurales. ¿Qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? Pues así lo expresó en la conferencia de prensa matutina. Y preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió a 0.9. ¿A cuánto? 0.9 para este año. Usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año. Sí, yo sigo igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación,
¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero o segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Bueno, pero ya el 2% es muy difícil que se alcance en este No sabemos, no sabemos, vamos a esperar resultados. Es que antes de que se tengan datos, se pronostica